Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos del 9 al 11. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia nos sigue presentando al evangelista San Juan. Estamos en el capítulo 15, que, recordemos, se desarrolla en torno a la última cena. Y es importante recordar esto para no perder de vista la perspectiva que enmarca las palabras que dice Jesús. Es una perspectiva de intimidad, es una perspectiva de entrega. El Señor está abriendo el corazón a sus apóstoles porque se va a dar en la Eucaristía y se va a dar en el madero de la cruz. Vamos a meditar entonces tres mensajes. Primero, permanece en su amor. Segundo, guarda sus mandamientos. Tercero, que tu alegría sea plena. Vamos con el primer punto. Permanece en su amor. Nos vuelve a decir el Señor que permanezcamos en su amor. La pregunta que nos debemos hacer es esta: ¿permanecemos en nuestro odio o permanecemos en su amor? Tú, querido amigo, tú, querida amiga, ¿permaneces en tu odio o permaneces en su amor? ¿En dónde te encuentras en este momento? ¿Te encuentras situado en tu propio resentimiento? ¿Te encuentras situado en tu propia indignación? ¿Te encuentras situado en tus propios conflictos internos? ¿O te encuentras situado en Cristo? Y en Cristo te encuentras situado en su corazón, te encuentras situado en su amor y permaneces en ese amor. ¿Cómo lo podemos saber? Por los frutos. Los frutos muestran en dónde estamos situados. Tus frutos, los frutos de tu vida, tus palabras, tus acciones, tus comportamientos, el resumen de lo que has vivido hasta ahora, el resumen de lo que estás viviendo en este momento. Podemos decir, ¿es un fruto de odio o es un fruto de amor? Los frutos que estoy produciendo vienen del odio, de mi resentimiento, de mi indignación, de mi ira, o vienen en cambio de quien ama, de quien sabe afrontar la realidad desde el amor, desde el perdón, desde la paciencia, desde la compasión, desde la preocupación genuina por el bien del prójimo. Entonces es tiempo de decidir. Y se decide y se asumen las consecuencias de esa decisión. ¿Quieres permanecer en su amor o quieres permanecer en tu odio? Serán dos vidas distintas. Si permaneces en su amor, será una vida de luz, será una vida de serenidad, será una vida verdaderamente cristiana, con todo lo que la acompaña, obviamente sufrimientos, dificultades naturales de la vida, pero qué distinto es vivir todo eso con Cristo. Qué distinto es vivir todo esto asumiendo la responsabilidad de mis acciones en vez de estar culpando siempre a los demás por lo que me sucede. O escoges vivir en el odio y asumes también las consecuencias. Una vida sombría, una vida de tristeza, una vida en la que terminas solo, una vida en la que solamente te rodearán las personas que te necesitan, una vida en la que vas a usar a la gente y vas a ser usado por la gente. Esa es la vida de quien vive en el odio, de quien permanece en su odio. Es tiempo de decirle al Señor: quiero permanecer en tu amor y quiero que mi vida esté regida y gobernada por tu amor. Y por consiguiente, los frutos de esta vida van a ser frutos de amor. Segundo, guarda sus mandamientos. Si queremos vivir una vida fruto del amor, una vida en la que permanezcamos en el amor de Cristo, entonces debemos guardar los mandamientos de Dios. La pregunta es, ¿qué principios rigen tu vida? ¿Los principios del odio o los principios del amor? Los principios del amor son los mandamientos de Cristo. Nosotros escogemos los mandamientos de Dios, porque por muy inteligente que sea una persona, por muy sabio que sea aquel filósofo, o por muy profundo que me sienta yo, los principios que proceden de mí o de los demás hombres siempre serán principios bastante defectuosos. Serán principios basados en caprichos personales, en inclinaciones desordenadas, principios que más bien buscan mi conveniencia. Nunca serán los principios de Dios. Los mandamientos son los principios que Dios nos ha establecido. Son principios limpios, diáfanos, puros, que nos llevan a la verdad. Y hay una manera de discernir qué principios rigen tu vida. Si termino haciendo todo lo que se me antoja, entonces me guío por los principios de mi capricho.
Pero en cambio, si todavía tengo una conciencia que me reclama, cuando hago lo que se me antoja, y la conciencia me exige que no haga lo que siento, sino lo que debo, que no haga lo que se me antoja, sino lo que Dios quiere, significa que me quiero regir por los principios de Dios. Los mandamientos no nos los hubiéramos inventado los hombres, porque lo que más fácil nos inventamos los hombres es aquello que se acomoda a nuestra debilidad. Jamás hubiéramos dicho que no deberíamos mentir, sino que hubiéramos dicho miente cuando te conviene. No diríamos que no deseemos la mujer del prójimo, simplemente diríamos deseémosla siempre y cuando ella también nos desee. No diríamos nosotros no fornicarás, al contrario, diríamos demos rienda suelta a nuestro instinto. Es Dios el que nos mostró el camino de la verdad. Es Dios el que nos dijo cómo deberíamos comportarnos. Y los frutos son evidentes. Cuando se viven los frutos del Evangelio, cuando se guardan los mandamientos de Cristo, cuando se permanece en su amor, entonces, ¿qué frutos maravillosos se recogen? Frutos de la libertad interior, frutos de la auténtica alegría, frutos de la paz, frutos de una bella familia conformada a imagen y semejanza de la Sagrada Familia de Nazaret. Los frutos de cumplir los mandamientos son dulcísimos. Y es que esto es lo que sucede. Los mandamientos de Dios pueden ser un árbol de raíces amargas, pero de frutos dulcísimos. Es decir, puede que el practicarlos en ocasiones nos genere dificultad. Por eso tenemos la ayuda de la gracia. Solos no somos capaces, pero Dios nos ayuda con su propia gracia. Pero cuando se viven, ¡ah, qué frutos tan dulces! Yo inicié mi camino de conversión a los 15 años. Estaba bastante lejos de Dios. Quería una vida autónoma al 100%. No quería que nadie me dictara lo que debía hacer. ¿Y cómo me estaba yendo de mal? ¿Y cuánta tristeza albergaba mi corazón? Y había empezado a meterme en el mundo del licor, creyendo allí encontrar la felicidad, y lo único que encontraba era un vacío cada día más grande. Pero cuando conocí a Dios, cuando Dios tocó mi corazón, cuando di ese giro de 180 grados, cuando empecé a acercarme al amor, empecé a creer en sus mandamientos y me esforcé por obedecer esos mandamientos. Debo reconocer con vergüenza que no siempre lo hice de la mejor manera, que si me he podido sostener en algo ha sido exclusivamente por la ayuda de su gracia. Y sin embargo, aún con mi falta de fidelidad en tantas cosas, he visto la obra de Dios realizarse frente a mis ojos. En ocasiones digo a los jóvenes cuando doy charlas, yo ya no es que crea en las promesas de Dios, sino que yo ahora vivo las promesas de Dios. Cuando inicié mi camino de conversión tenía 15 años y creía en lo que Dios me decía y estaba seguro que Dios iba a cumplir su palabra si seguía sus mandamientos. Pues hoy les puedo decir que ya no solo creo, es que ahora vivo las bendiciones de Dios. Vivo las bendiciones de haber estado bajo su mandamiento. No siempre fue fácil. En los momentos en que fui frágil, pedí una y otra vez ayuda a Dios a través del sacramento de la reconciliación, y sin embargo Dios se desbordó en generosidad. Guarda sus mandamientos y verás el cielo abierto sobre ti. Ojo, no te estoy diciendo que no habrán dificultades, no te estoy diciendo que no habrán problemas, no te estoy diciendo que todo saldrá perfecto. Lo que te estoy diciendo es que en cada acontecimiento que veas, verás una bendición de Dios, a veces incluso camuflada en dolores. Tercero, que tu alegría sea plena. El Señor termina el Evangelio diciendo que cuando permanecemos en Él, nuestra alegría es plena. ¿Cómo hablar de alegría plena en medio de las circunstancias en que estamos viviendo? Si nuestra alegría plena era cuando teníamos dinero, si nuestra alegría plena era cuando estábamos en la fiesta, cuando no había revolución en nuestra sociedad. Seamos sinceros, cuando teníamos todo eso, cuando estábamos en mejores circunstancias, nuestra alegría tampoco era plena. Porque nos han engañado y nos han hecho creer que la alegría plena consiste en que todo afuera esté bien. Y entonces nunca se logrará, porque nunca lograremos controlar todo afuera de tal manera que esté como nosotros quisiéramos. La verdad es que la alegría plena proviene del Espíritu. La alegría plena se tiene incluso cuando todo afuera está mal. La alegría plena es el producto del encuentro con el amor, el producto de la conversión interior. ¿Qué hacemos buscando la felicidad afuera cuando está tan adentro de nosotros? Cuando está en el encuentro con el amor, que es Cristo.
La alegría plena es producto del encuentro con Cristo. Y cuando te encuentras con Él, entonces aún los dolores sirven como motivo para que la alegría plena permanezca en ti, porque te unes a tu amor crucificado, porque reparas por tus pecados, porque le dices a Jesús: te acompaño hasta la cruz, mi amor, y contigo resucitaré también. Experimentas su abrazo, experimentas su compañía, experimentas la verdadera libertad interior, experimentas una capacidad enorme de amar, experimentas una capacidad enorme de entregarte por los demás. Es que allí está la alegría plena, en servir. El mundo nos ha enseñado que la alegría está en que me sirvan, que la alegría está en mi egoísmo, que la alegría está en pensar exclusivamente en mí. Cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta que la alegría está en Él y en darnos como Él se dio. Oremos. Amado Señor, no quiero seguir permaneciendo en mí mismo, en mi egoísmo, en mi odio, en mi prepotencia, en mi vanidad, en mi pobre humanidad. Quiero permanecer en tu amor. Quiero permanecer en ti, Señor. Quiero que tú vivas en mí y que yo viva en ti. Y esto solo lo podré hacer si tengo la fuerza de tu Espíritu. Envíame tu Espíritu, Señor, para poder guardar adecuadamente tus mandamientos, para poder cumplir aquello que me estás pidiendo. Porque cuando lo he intentado solo, Señor, he fracasado. Pero cuando tu Espíritu está en mí, entonces mi alegría es plena. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, permanece en su amor. Segundo, guarda sus mandamientos. Tercero, que tu alegría sea plena. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a pedir la gracia de la alegría plena. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.